Hechos capítulo 9, versículo 10 al 19. Dice la palabra de Dios: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, perdón, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a una persona que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para meter a la cárcel a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Pablo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Pablo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hemos visto que Hechos nos cuenta la historia de Jesucristo sentado en su trono, utilizando todo su poder, toda su autoridad para cuidar su iglesia, para perseverar su iglesia, pero también para extender su iglesia. Y para estos fines, Dios utiliza medios. Por ejemplo, para el extendimiento de su iglesia, un medio que Dios utilizó fue la persecución. Cuando mataron a Esteban, en el capítulo 8 se nos dice que la iglesia fue esparcida por las distintas ciudades. Entonces, para que la iglesia creciera, Dios utilizó un medio que fue la persecución. Y en medio de la persecución, Dios utilizó también medios. Por ejemplo, lo vimos la semana pasada, un medio que Dios utilizó para perseguir la iglesia fue Pablo. Pablo, lo vimos la semana pasada, fue alguien que odiaba a los cristianos. Ahorita nosotros hicimos votación para agregar miembros. En aquel entonces Pablo votaba para que los cristianos fueran asesinados, ¿se imaginan? Se metía en la casa, separaba familias, separaba a los padres, a las madres, a los hijos, los arrastraba para llevarlos a la iglesia. Eso hacía Pablo. Y para llevarlos a la cárcel, perdón. Y en la cárcel, lo que hacía Pablo, nos dice más adelante, que Pablo los torturaba para que blasfemaran el nombre de Cristo. Es decir, si en la historia de la humanidad existe una persona que ha odiado a los cristianos, ese alguien se llamaba Pablo. Pero después de esto, Pablo llegó a convertirse en alguien que amaba a los cristianos de tal manera que después de Jesucristo no ha existido nadie que ame tanto la iglesia como Pablo. Así como fue utilizado para perseguir la iglesia, pero después fue un medio que Dios utilizó para bendecir y edificar la iglesia. Lo repito, después de Jesucristo no ha habido nadie que haya bendecido a la iglesia, que haya bendecido a los cristianos como Pablo. ¿Qué pasó de Pablo, el ferviente perseguidor, a Pablo, el ferviente amante de los cristianos? Lo que pasó en medio fue que Jesucristo tuvo un encuentro con Pablo. Eso lo vimos la semana pasada. Se le presentó en el camino a Damasco. Y ahí Pablo cambió por completo. Lo repito, de ser ferviente perseguidor se convirtió
en uno de los hombres que más ha amado a los cristianos. Y cuando Cristo se le presentó en su gloria, fue tal la luz de la gloria de Cristo que Pablo quedó ciego. Y una vez que tuvo el encuentro con Cristo, Cristo le dice, Pablo, entra en Damasco, espera ahí y se te ha de decir lo que debes de hacer. Así es que los que estaban con Pablo levantaron a Pablo y lo llevaron a Damasco, donde él estuvo 3 días sin comer nada y estuvo orando. Ese es el contexto de nuestro texto. ¿Y cómo comienza nuestro texto? En el versículo número 2, fíjense lo que dice. Había entonces en Damasco un discípulo de Jesucristo, un cristiano que se llamaba Ananías. El Señor se le presentó en una visión, en un sueño, y le llamó por su nombre Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor, aquí estoy, Jesús. ¿Qué puedo hacer por ti? Versículo 11, y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a ti, te ha visto a ti, Ananías, que tú vas, le pones las manos encima para que él pueda recobrar la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos, y aún tiene autoridad aquí en esta ciudad para seguir metiendo a la cárcel a todos los cristianos. Es interesante que cuando Jesús se presenta en un sueño a Ananías, ¿qué es lo que dice Ananías? Aquí estoy. Pero cuando Jesús le da la petición, ¿qué dice Ananías? Ya no estoy. ¿Qué le dice Ananías cuando Jesús le dice, Ananías, ve a esta casa, ahí está Pablo, él tiene una visión, yo se la he dado, en la cual tú entras, pones tus manos sobre él y él recobra la vista. Ve. Pero cuando Ananías escucha esto, ya no dice, heme aquí. Ananías cambia su discurso y dice, Señor, sí sé quién es. Hasta acá en Damasco, los cristianos conocemos su testimonio. Esto lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Pablo era conocido no solamente en Jerusalén, en las ciudades alrededor, por ser un ferviente perseguidor de la iglesia. Y Ananías dice, Señor, sí lo conozco, aquí en Damasco todos lo conocen. Es alguien, dice Ananías, que persigue a los cristianos y les ha hecho mucho daño. Inclusive aquí en Damasco tiene autoridad para seguir persiguiéndonos. Esa fue la respuesta de Ananías a Jesucristo cuando le pidió que fuera con él. Ahora, es importante e interesante las palabras de Ananías a Jesús cuando Jesús le da una orden, porque me recordó mucho a cuando estuvimos viendo la carta de Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Alguien lo recuerda? Fue hace ya años. Y vimos que Corinto, al estar en una ciudad griega, fue fuertemente influenciada por la cultura de los griegos. Por ejemplo, en aquel contexto de Corinto estaba el templo de la diosa Afrodita y las sacerdotisas que trabajaban en el templo de la diosa Afrodita eran las mismas que se prostituían en la ciudad y eran las mismas con las cuales muchos cristianos de la iglesia de Corinto iban y contrataban sus servicios. La cultura griega estaba afectando para mal la iglesia de Corinto. Pero no solamente en ese sentido, en otro sentido también muy importante, lo vimos en aquellos años, cuando estudiamos Corintios, fue que Corinto, que Grecia, ha dado al mundo uno de los filósofos más importantes en la historia de la humanidad, que se llamó Aristóteles. Aristóteles fue y es conocido como el padre del razonamiento deductivo, y su filosofía, su conocimiento, la de él y la de distintos filósofos, también se había
metido en la iglesia de Corinto. Por eso Pablo, lo vimos en aquel entonces, habla mucho sobre la diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, ¿lo recuerdan? Y en aquel entonces vimos uno de los principales razonamientos de Aristóteles, que hasta el día de hoy lo conocemos como el famoso silogismo. De hecho, puse el ejemplo, es el ejemplo por excelencia que el mismo Aristóteles dio, y es el siguiente. El silogismo consta de, primeramente, poner un punto global, después un punto que es una premisa específica y luego una conclusión. Y el ejemplo de Aristóteles por excelencia es el siguiente, lo vimos también en aquellos años cuando estuvimos estudiando Corintios. Primer premisa, dice Aristóteles, todos los hombres son ¿qué? Mortales. Es una premisa grande, general. La segunda premisa debe ser una premisa específica. Decía Aristóteles, Aristóteles es hombre. Entonces, si todos los hombres son mortales y Aristóteles es hombre, ¿cuál es la conclusión lógica? Que Aristóteles, ¿qué? Es mortal. Es mortal. Este tipo de pensamiento deductivo y filosofía griega ha permeado también todo el occidente de tal manera que es un tipo de razonamiento que todos solemos usar. No quiere decir que vamos en el carro y voy hablando con mi esposa y le digo, oye, quiero aplicar un silogismo contigo. No es así. Sin embargo, lo usamos de manera natural. Voy a poner un ejemplo que como mexicanos lo hacemos súper bien y es el siguiente. Los González son una familia puro enojona ahí. Lupita es un González. ¿Y cuál es la conclusión? Ten cuidado con Lupita porque es muy, ¿qué? Enojona. Otro ejemplo. Acabo de trabajar me meto a trabajar en una empresa, reúno la información, y la información que reúno es que los empleados me dicen, oye, el jefe es bien regañón con los empleados. Entonces, ¿cuál es mi razonamiento? Yo soy un empleado de mi jefe, entonces, ¿cómo me va a tratar mi jefe? Va a ser bien regañón conmigo. Entonces, de manera natural, nosotros utilizamos este tipo de razonamiento para llegar a concluir lo lógico. Y es lo que pasaba en la mente de Ananías en nuestro texto. Él reunió la información y llegó a una deducción. ¿Sí? ¿Cuál fue la primera premisa de Ananías? Los perseguidores de Cristo son peligrosos. Segunda premisa, Pablo es un perseguidor de Cristo. ¿Y cuál fue la conclusión a la que llegó Ananías? Pablo es alguien que peligroso. Señor, perdóname, pero este hombre es peligroso. Ahora, Jesús no se enojó porque Ananías utilizó su razonamiento para llegar a una conclusión. Jesús no se enojó con él. El problema no está en usar nuestro razonamiento. De hecho, nosotros fuimos creados a imago Dei. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es un ser pensante, es un ser racional. Y una manera en la cual nosotros podemos imitar a ese Dios es haciendo uso de nuestro razonamiento. El problema no es usar nuestro razonamiento para llegar a una deducción. El problema de Ananías y de nosotros es que cuando razonamos, dejamos fuera de la ecuación a Dios. Ese es el problema. Por ejemplo, nuevamente el caso del jefe. La información que reúno, el jefe trata mal a los empleados. Segunda premisa, yo soy un empleado de mi jefe. Conclusión, el jefe me va a tratar mal. Estamos dejando fuera a Dios, pero ¿qué tal si en esa premisa incluimos, voy a orar para que el Señor me dé gracia delante de los ojos de mi jefe y para que Él me pueda dar sabiduría, comportarme a la altura de tal manera que Él no me trate de esa manera? Las cosas cambian cuando incluimos a Dios en nuestro razonamiento. Pero Ananías no lo incluyó. Entonces el problema no es que Ananías haya llegado a una conclusión razonando. El problema fue que Ananías dejó fuera a Dios de la ecuación.
Y Cristo no se enojó con Ananías por haber dejado a él fuera de la ecuación. ¿Por qué? Porque razonar no es pecado. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesucristo ante la conclusión de Ananías? Fíjense bien, el versículo número 15, el Señor le respondió a Ananías con una palabra de 2 letras, simple y sencillamente, le dijo, ve, ve. Yo sé la conclusión, la información que tienes, pero hay algo muy importante, Ananías, que quien te lo está pidiendo no es a una persona común y corriente. Quien te lo está pidiendo es Dios mismo. Decía el pastor R.C. Sproul, cuando Dios habla, hermanos, amigos y familiares, fin de la discusión. Se termina nuestro raciocinio. Si Dios ha determinado y ha dicho algo, fin de la discusión. Pero Señor, es que mira, aquí el Señor está diciendo que lo hagas, pero Señor, es que el Señor ya ha hablado, se acabó. Se acabó. Tenemos que entender que en este punto de la historia, Jesús no está en su estado de humillación, Jesús está en su estado de exaltación. Tiene todo poder, toda autoridad para decir que nosotros tenemos que ir y por más que nosotros llegamos a conclusiones humanas, si Cristo ha hablado, entonces haríamos bien en obedecer. Por más difícil que sea la petición que Dios nos ha dado, hay que obedecer. Pero Jesús no solamente le dijo, ve, te lo estoy diciendo y se acabó. Jesús explica el motivo por el cual le pide a Ananías que vaya. ¿Y cuál es el motivo? Ve, porque instrumento escogido me es este, es decir, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, en la respuesta que Jesús da a Pablo, le da 3 motivos por los cuales quiere que vaya con Pablo. Y el primero de ellos le dice, Ananías, ve porque Pablo es alguien que es escogido. Este punto ya lo vimos, las doctrinas de la gracia, lo vimos a principios de año, lo reforzamos, y estuvimos viendo el tema de la elección. Todo cristiano debe creer, sí o sí, porque la Biblia sí lo dice, que fuimos escogidos por Dios. Pero vimos en aquel entonces que la gran diferencia entre los demás cristianos y nosotros como iglesia reformada es que Dios no solamente nos escoge y ya, no vimos que Dios nos escoge incondicionalmente, ¿lo recuerdan? Porque pongámonos a pensar, Pablo odiaba a los cristianos, los mataba, los perseguía y los torturaba. ¿Quién de ustedes aquí presente escogería a Pablo para que fuera parte de la iglesia? Yo estoy seguro que nadie. Nadie. Pero no solamente a Pablo, hermanos, nadie nos escogería a nosotros tampoco. Es por eso que la elección que Dios hace con nosotros, Él no toma en cuenta ninguna condición. La elección de Dios hacia nosotros es incondicional. Porque si fuera por condición, nuestras condiciones resaltarían. Pero por cuanto es sin condición, ¿qué es lo que resalta? La misericordia y la gracia de Dios. Que no lo merecíamos, pero aún así nos escogió. Que Pablo no lo merecía, pero aún así lo escogió. ¿Qué es lo que resalta? La gracia y la misericordia de Dios. En segundo punto le dice Ananías, ve, porque yo lo he escogido para ser apóstol a los gentiles. Dice que va a ir con reyes, dice que va a ir con gentiles y también con los hijos de Israel. El ministerio de Pablo sí benefició a los judíos, evidentemente, pero principalmente el ministerio de Pablo fue hacia los que no son judíos. Recordemos en aquel contexto, en la persecución, los apóstoles habían quedado en Jerusalén, ¿lo recuerdan? Pero ahora va a utilizar a Pablo fuera de Jerusalén, con los no judíos. Y ese iba a ser nada más y nada menos que Pablo. Por eso le dice a Ananías, ve. Y el tercer punto
habla acerca del sufrimiento. ¿Y qué dice? Ve, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora Jesús no está diciendo, Ananías, ve, porque lo voy a hacer sufrir tanto como castigo por él haber hecho sufrir a los míos. Jesús no está diciendo eso. ¿Qué está diciendo Jesús cuando dice, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario sufrir por mi nombre? Lo que Jesús está diciendo es lo siguiente. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, Pablo se dio cuenta que por más que él apretara a los cristianos, que por más que él quisiera destruirlos, ¿qué hacían los cristianos? Se multiplicaban, crecían, se esparcían. Y seguramente pasó por la mente de Pablo, ¿cómo es posible que con tanto sufrimiento estas personas se sigan multiplicando, sigan creciendo? Jesús está diciendo lo mismo. Yo le voy a mostrar a Pablo que ha sido salvado por gracia y misericordia, para que él en medio del sufrimiento pueda decir lo mismo que esos cristianos. En medio del sufrimiento pueda decir, vale la pena darlo todo por Jesucristo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo le voy a demostrar la importancia de sufrir por el Evangelio. ¿Qué es lo que hizo Ananías? Señor, no se diga más. He entendido por qué quieres que vaya. Así es que Ananías fue, versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y puso sobre Pablo las manos y dijo, hermanos, amigos y familiares, quiero que pongan atención a lo que Ananías está por decir. Porque si lo leemos a simple vista, parecen unas palabras comunes y corrientes que no tienen importancia, pero tienen bastante importancia. ¿Por qué? Recordemos, ¿qué acaba de hacer Ananías? No quería ir con Pablo. ¿Por qué? Porque le tenía miedo, porque dijo, Señor, es alguien peligroso. Y no solamente le tenía miedo, Ananías era judío. Pablo le había hecho mucho daño a los judíos. Los había matado, los había perseguido, los había torturado. Seguramente Ananías no solamente le tenía miedo, seguramente Ananías lo odiaba. Si alguien hiciera algo contra nuestra familia en esta magnitud de perseguirlos, de arrastrarlos, de violentarlos, claro que nosotros también tendríamos una especie de odio hacia ellos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque Cristo cambió tan radicalmente a Ananías que ya no tenía miedo ni odio hacia Pablo, sino que una vez que llegó con Pablo, le puso la mano encima. ¿Y cómo le llamó Ananías a Pablo? ¿Cómo lo llamó? Hermano. ¿Te imaginas? Hermano, ya llegué. Hermanos, solamente el poder del Evangelio puede cambiar la relación entre dos personas que se odian, que se desprecian, a tal punto en que ahora se llamen hermanos. Solamente el poder del Evangelio puede restaurar los matrimonios que se han separado por pecados fuertes. Solamente el poder del Evangelio los puede restaurar para que vuelvan a estar juntos. Solamente el poder del Evangelio puede restaurar matrimonios, amistades, compañeros de trabajo y familias. De odiarse y despreciarse, ahora se llaman hermanos. Increíble. Increíble el poder del Evangelio. ¿Y qué sigue diciendo Ananías? El Señor Jesús, quien se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista, levantándose, fue bautizado y comió y recobró fuerzas. Estuvo Saulo por algunos días con sus discípulos, con los discípulos, que estaban
en Damasco. Tres cosas para ir concluyendo en cuanto a esto, y lo voy a tocar de manera superficial porque no alcanza el tiempo. El primero de ellos es que Cristo no utilizó un ángel para que fuera con Pablo y pudiese recobrar la vista y recibir al Espíritu Santo. No, tampoco utilizó a un apóstol de Jerusalén, utilizó a una persona común y corriente como Ananías para que fuera con Pablo, pusiera las manos sobre él, recibiese la vista y también recibiese al Espíritu Santo. ¿Por qué es importante esto? El reformador Juan Calvino en su Institución de la Religión Cristiana escribe la importancia, hermanos, amigos y familiares, de nunca despreciar el ministerio del ser humano. Porque a pesar de que Ananías pudo haber sido una persona común y corriente, escúchenme bien, el Dios que mandó a Ananías no es para nada un Dios común y corriente. Nunca menospreciemos a los humanos que Dios ha instituido como sus ministros. Porque a pesar de que parezcan débiles ante nosotros, el Dios que nos instituyó no es para nada un Dios débil. Segundo lugar, aquí para mencionar, es lo siguiente. Tenemos otro ejemplo histórico como prueba contundente, como sucedió como Felipe y el etíope, una vez que se convirtieron, ¿cuál fue la señal visible que los agregaba al pacto de la iglesia? ¿Qué hizo Felipe con el etíope una vez que se le predicó el evangelio? Se bautizó. ¿Qué hizo una vez Pablo cuando recibió el Espíritu Santo? ¿Cuál era la señal para que se agregase al pacto de la nueva iglesia, de la iglesia de Cristo del Nuevo Testamento, perdón? ¿Cuál fue? El bautizo. Ahora uno podrá decir, obvio, Pablo dice más adelante que él como hebreo de hebreos fue circuncidado al octavo día. No es como que la señal iba a ser la circuncisión porque él ya había sido circuncidado, es obvio. Sin embargo, nunca en el Nuevo Testamento la señal para agregar a los cristianos a la iglesia ha sido la circuncisión. En el Nuevo ya no es. En el Nuevo ahora la señal es el bautismo. Y si en el antiguo pacto la circuncisión se aplicaba a los niños a los 8 días de haber nacido, la pregunta entonces es, ¿por qué la nueva señal, que es el bautismo, no se debe de aplicar a los niños? Y nosotros, como Iglesia Reformada, creemos que sí se debe aplicar a los niños también. Y no solamente a los niños, ahora también a las niñas. Más adelante la Biblia nos dice que el segundo pacto es mejor que el primero. Amén. Tercero, fíjense bien, algo también sorprendente. Esto es solamente obra de Cristo del Evangelio. ¿Cómo termina el versículo 19? Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Escúchenme bien lo que voy a decir. Una señal visible, palpable, contundente de alguien que ha recibido al Espíritu Santo, que ha sido transformado por el Evangelio de Jesucristo, es alguien que no solamente siente la necesidad, sino el deseo profundo de ¿qué? De estar con otros cristianos. En otras palabras, de reunirse como congregación. Es interesante que de lo primero que Pablo hizo una vez que comió fue estar en comunión con los cristianos. Es imposible decir que amas a Cristo y no tengas ningún interés, ni responsabilidad, ni deseo de ir a la iglesia. No se puede. Pero aquí también hay algo muy interesante. Recordemos, Pablo va a perder a toda su familia, a todos sus amigos, porque ahora como cristiano, él ya no puede ser amigo del sumo sacerdote, ya no puede ser amigo de los fariseos, ni siquiera puede estar entre los saduceos. Pablo necesitaba una nueva familia y Dios lo sabía. Y por eso el Señor quiso darle una nueva familia, que es la familia de la fe. Ahí Pablo encontró a sus verdaderos amigos y amigas. Quiero concluir con lo siguiente. Si nosotros usamos nuestro razonamiento humano, ¿cuál sería la conclusión lógica a la que llegaríamos con todo esto?
Pablo, con todo lo que hizo, no merece absolutamente para nada recibir todo lo que él recibió. Pablo merecía un castigo. Pablo torturó, merecía también ser torturado. Pablo asesinó, merecía también él ser asesinado. ¿Cómo fue posible que en lugar de recibir todo esto, Pablo recibió bendición tras bendición tras bendición? Ese es nuestro razonamiento humano. Eso es lo que la lógica demanda. Si hizo mal, merece que le sucedan cosas malas. Pero recordemos, pensar así estamos dejando fuera de la ecuación a Dios. ¿Cómo fue que Pablo pudo recibir estas bendiciones? Por lo siguiente, para que Pablo pudiese ser bendecido, primero Cristo tuvo que haber sido maldecido. Para que Pablo pudiese ser recibido en una comunidad, primero Cristo tuvo que haber sido rechazado por su propia comunidad. El castigo que Pablo merecía lo recibió la persona de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Escúcheme bien, no solamente Cristo recibió el castigo de Pablo, Cristo también recibió nuestro castigo, para que de la misma manera en la que Él bendijo a Pablo, también nos bendice a nosotros. Porque en su gracia y su misericordia, Él también nos ha dado una nueva familia en la fe. Y agradecidos por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, cuando vengan los problemas, las confrontaciones con las personas difíciles, ya no vamos a razonar humanamente. Ahora vamos a decir, vale la pena sacrificarnos por Dios. Vale la pena sufrir por el Evangelio. Vale la pena darlo todo para que la iglesia sea bendecida y para que Cristo sea glorificado.